Buenas noches. Bueno, voy a arrancar la lectura mientras recordemos que subo los videos, emito los vivos por TikTok. Vean o no lo vea nadie, estén o no estén, yo empiezo a leer y a grabar. Buenas. Es así, yo emito la lectura por TikTok. Ahora que terminé este libro, después vamos a hacer otros métodos, pero bueno, ahora quiero continuar con esta lectura del libro. Miren todo lo que hemos leído. Queda este pedacito nada más, que después no es todo texto porque queda después de biografía y otras cuestiones. Así que lo emito por acá y después el video en completo va a estar en mi canal de YouTube, en la colección de cada libro que vamos leyendo. Siempre lo repito, tenemos leído tomo 5, tomo 7, están encargados en YouTube. El tomo 6 no lo llegué a cargar y no creo que lo cargue porque me quedo la lectura muy atrasada. Tenemos el libro Planificación de un caso penal de Gonzalo Rúa. Y también esta es mi revolución de quien está hablando, que están todos en el canal de YouTube. Así bueno, voy a arrancar a leer. El que se queda, que se asoma jugando. Así, la idea es, el domingo me voy de vacaciones y quiero terminar el libro antes de irme. Así que vamos a ver cómo seguimos. Estamos en el capítulo 12, Participación criminal. Página 671, estamos recordando que seguimos leyendo el libro Derecho Penal sobre Bases Constitucionales de Daniel Rafecas. Un estudio de la teoría del delito, que la verdad que tuvo buena experiencia, si no es la lectura quizás más atrapante para el público, porque es bastante envuelto entre tecnicismo y dogmática, pero bueno, está bueno para repasarlo un poco. Puse rap, chill, jazz. Vamos a ver algo para lectura. Vamos a hacerlo un poquito. Vamos. Punto número 1, concepto y funciones. En la estructura principal de la teoría del delito que hemos recorrido precedentemente, se parte de un supuesto realizado en una forma unipersonal. Pues bien, en este complemento se abordarán todas las formas posibles de intervención en un delito, que por supuesto resultan por lo general mucho más complejas y generan una enorme cantidad de cuestiones que merecen la atención de los juristas. El punto de partida de este capítulo es el concepto de participación criminal, puesto que esta denominación denota absolutamente en todos aquellos quienes, de un modo u otro, mediante toda clase de aportes, ya sean materiales o espirituales, y con distinta relevancia e intensidad, intervienen en la comisión de un delito, en algunas de sus etapas, desde su génesis hasta su terminación. En este sentido, entonces, todos aquellos que cumplen un rol, sea central o periférico, en la realización de un delito son partícipes. De ahí que el legislador argentino denomina correctamente como participación criminal al título séptimo, donde aborda las cuestiones que estudiaremos en este apartado. Ahora bien, la participación criminal, a su vez, se subdivide en dos grandes grupos, los autores y los cómplices. Esta demarcación resulta fundamental en el ámbito de los tipos dolosos, pues pondrá, de un lado, a los partícipes de mayor protagonismo en la comisión del delito, y del otro a los que cumplieron roles menos relevantes. En efecto, como primera aproximación al tema, debemos tener en claro que autoría y complicidad no se encuentran en un mismo plano, y por ello, en materia de participación criminal, la línea divisora discurre entre autor, coautor, el autor mediato, por un lado, y el instigador y el cómplice, primario y secundario, por el otro. Es más, veremos con detalle a continuación que la instigación y la complicidad presuponen siempre, en tanto forma de participación criminal, la autoría de otro, fenómeno que se conoce como accesoriedad. De hecho, la discusión acerca de esta clasificación entre autores y cómplices atraviesa toda la historia de este capítulo y constituye su eje central. Lo que en el fondo se debate es dónde situar el deslinde que demarque correctamente a los autores y los separe de los cómplices de un modo adecuado en lo político criminal, esto es, respetuosa de la ley penal aplicable y a la vez funcional a los cometidos del derecho penal. En concreto, el puntual,
perdón, me distraje. En concreto, el punto central de dilucidar aquí es el alcance que vamos a asignarle en la definición del artículo 45 del Código Penal respecto a los autores, cuando los muestra como los que tomasen parte de la ejecución del hecho, de modo tal de que, por la vía negativa, denotaremos también a los cómplices en sus distintas formas de aparición en la configuración del delito. Vamos, que yo siempre digo, con que haya una o dos personas, y si no hay ninguna importa, porque después lo quedo grabado y lo subo al canal de YouTube. Vamos a ver la evolución histórica de la participación criminal. Vamos a las teorías objetivas. Mientras estuvo vigente el modelo causalista de acción, con su injusto puramente objetivo, autor no podía ser otro que aquel que realizase, de propia mano, la acción ejecutiva típica. Teoría formal objetiva. De modo tal que solo podría considerarse autor, por ejemplo, de un hurto a quien de propia mano desapoderaba la cosa ajena, o de una violación a quien efectuaba el acceso carnal, o bien de un homicidio quien efectuaba el disparo mortal, etc. Como esta propuesta era inutilmente, yo sigo ya hace 3 y lo mismo, o sea, no puedo encontrarme los anteojos, encima no los voy a comprar de nuevo porque sé que los puse en algún lado y no puedo encontrar, pero la verdad que me mata la vista. Como esta propuesta era inusitadamente estrecha para la atribución de la autoría, pensemos en el caso de quien da muerte a otro con sus puños, gracias a que otro sujeta firmemente a la víctima por detrás. Autores como Frank propusieron ampliarla, para alcanzar también como autores a quienes aporte una relación causal particularmente intensa, que también haya llevado a la producción del resultado. Teoría, ahí obviamente esta cuestión no es lo mismo. Digo, para que el resultado, el ejemplo que pone, de que sujeta por atrás a una persona mientras otro le mete piñas, hasta el momento de su muerte tiene una coautoría, una coparticipación, por más que no sea el ejecutor de piñas, según esta teoría que busca ampliarla. Por todo ello, estas propuestas naufragaron en forma irreversible, en su propósito de ofrecer una demarcación eficaz entre autores y cómplices, al brindar respuestas poco convincentes, debido a la notable estrechez del marco de autoría que ofrecían, por la sencilla razón de que tenían vedado el acceso a aspectos subjetivos de tipicidad y con ello a considerar la perspectiva del plan del autor, que resulta siempre determinante para analizar la cuestión, en cada caso en concreto. Estas teorías quedaban al desnudo con ejemplos clásicos como estos. Quien envía a su hijo de 5 años a la casa de una tía rica para entregarle por su cumpleaños los bombones envenenados. Es asesino por autoría mediata y no queda impune porque, por ejemplo, faltará un hecho principal cometido dolosamente. Schersker, página 590. O bien, quien conforma el plan del hecho desvía su atención de la tía mientras otro echa el cianuro en la taza de café. Es coautor de asesinato por envenenamiento y no solo cómplice. Ahí, en cada caso concreto, obviamente que hay que ver si las acciones llevadas por la persona imputada, investigada, tuvieron una grado de participación que llevan a la finalidad del delito, ¿no? 2.2. La teoría es subjetiva. Con la consolidación de la teoría de la equivalencia de las condiciones y el avenimiento del modelo finalista de la acción, las teorías objetivas, tanto en su versión formal como material, fueron abandonadas y convenientemente reemplazadas por la respuesta que fueron directamente hacia el otro extremo, al darle total preponderancia a lo subjetivo del autor, por sobre lo que aconteja desde el punto de vista objetivo. Vamos a trabar. ¡Pablito! Hoy estuvimos jugando al fulbito con Pablito. Volvimos a ganar, ganamos el lunes y el jueves. Así que bien, hoy me costó, hoy estuve con una molestia. Sigamos. En comparación con las teorías objetivas, eso ya lo leí, perdón, durante el siglo XX fueron varias las décadas de predominio de la acción subjetiva, que proponía definir como autor aquel que quería el hecho ilícito como propio, animus autoris, más allá del grado de participación efectiva que haya tenido en su realización, y el cómplice como quien quiere el hecho como ajeno, aminus soci, de nuevo, más allá de la intensidad de su aporte concreto a la comisión del delito. Un argumento que empleaban sus partidarios, que los tenía tanto en la doctrina como Edward Conrauch y Reich Lange, como en la jurisprudencia del reino... ¿Qué es? Bueno, vamos a dejarlo esto.
Pero para ello debe dejarse de lado la decisión legal de autoría, que está denominada por más bien un componente objetivo como es la referencia a tomar parte de la ejecución del hecho. Esta teoría, firmemente arraigada a la fuerte corriente de subjetivación del pensamiento penal alemán, lleva respuestas desconcertantes, puesto que quien de propia mano ejecutaba el delito, si resultaba que no quería el hecho como propio, porque, por ejemplo, había actuado por encargo de otro, entonces, para la teoría subjetiva, no podía ser considerado autor. Esto tiene que ver, no voy a profundizar mucho. Mi hijo me decía, che, hacé vivo sin leer, me dice, charlando con la gente y eso. Digo, tenés razón, lo voy a hacer, pero primero quiero terminar este libro. Después lo vamos a hacer de esa forma. Si veamos algunos ejemplos de la jurisprudencia de aquellas décadas, hubo casos famosos, como el de la bañadera, que se jugó en Alemania en plena era nacionalsocialista, 1940, en donde el tema a dilucidar era así: cuando la hermana de la madre extramatrimonial ahogaba al recién nacido, a petición de la misma, cabe preguntarse si debe castigársela, como cómplice por la ausencia de interés personal. Que, si bien el tribunal de jurados había sancionado correctamente a la hermana como autora y a la madre como instigadora, la decisión definitiva del tribunal de la alzada cambió los roles. Quien a petición y en interés de la madre extramatrimonial mata al niño recién nacido es solo cómplice y no autora. Una locura, pero bueno, vamos a seguir leyendo. En consecuencia, el tribunal de Reich le encomendó a la instancia inferior que no condenara a la mujer por asesinato, sino solo por complicidad en el delito de infanticidio cometido por la hermana, que yacía en cama al momento del hecho. Otro ejemplo del tipo de respuestas que ofrecía el empleo de autoría subjetiva en la jurisprudencia es el siguiente: quien coopera en la violación empleando fuerza contra la víctima únicamente puede ser, pese a ello, cómplice, ya que era evidente desde el punto de vista fundamental de esta teoría que no quería el hecho como propio. Insólita respuesta, también está de acuerdo del actor conmigo, pensé que estaba diciendo, ¿qué estamos leyendo? A la misma insólita respuesta, llegaremos en los casos de sicarios, es decir, aquellos que cometen asesinatos por encargo de otro. Como sucedió en el conocido caso Stanislav de 1962 en el contexto europeo de la Guerra Fría, en el cual el tribunal consideró meramente cómplice al agente de servicio secreto soviético Benjamin Stanislavski, quien en la Alemania Occidental en 1957 había ejecutado mediante el empleo de una pistola de proyectiles con veneno a dos activistas allí exiliados, que actuaban como guías para quienes huían del lado oriental al occidental, siguiéndoles órdenes específicas de los superiores de Moscú. Como sostiene Zizek, a raíz de este caso, incluso dos muertes producidas de propia mano por encargo de un servicio secreto extranjero puede aparecer como simple complicidad de asesinato, puesto que el sujeto no habría tenido interés propio en las ejecuciones ni habría poseído una voluntad propia del hecho. Vamos pasando un poco por el momento histórico de la criminalidad como para entender cómo fue evolucionando, ¿no? Porque obviamente esto está hablando de cosas del pasado que carecen por lo menos de sentido común. No sé qué piensan ustedes, pero obviamente yo creo que en la autoría, obviamente que conocer al defensor lo charlamos, ¿no? El propio Welzel, principal referente del esquema finalista de acción, se mostró en contra de la teoría subjetiva de la participación, que en su opinión conducía necesariamente a un derecho penal del ánimo, y para demostrar las inconsecuencias a las que se llegaba, ofrecía el ejemplo del delito de instigación del suicidio, respecto del cual, si quien instiga a otro a suicidarse, lo hace con voluntad de autor, quiere su muerte como propia, debería ser considerado como autor de un homicidio. Bien. En especial, se dijo con razón que la actitud interna no puede decidir acerca de si el autor realiza o no una acción ejecutiva típica. Además de que, como sostiene Zizek y Roxim, la teoría subjetiva no es compatible con el derecho vigente en Alemania, que define al autor como quien realiza por sí mismo todos los elementos típicos de la acción punible, así como también lo es con la legislación penal argentina, como ya señalamos. Pese a estas críticas implacables que pronto surgieron en la doctrina, esta teoría se mantuvo como dominante en la jurisprudencia de ese país por lo menos hasta los años 80 del siglo pasado. De este modo, resultó una pieza clave en la argumentación judicial para reducir los montos de pena en las numerosas condenas de Alemania respecto de crímenes nazis por las atrocidades cometidas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Así, en muchos procesos donde se juzgaron, por ejemplo, fusilamientos masivos o crímenes cometidos en el campo de exterminio,
Bastaba con la defensa reconociera la participación de su asistido en los sucesos al alegar que el imputado no había querido el hecho como propio, sino que tuvo que hacerlo bajo cumplimiento de órdenes superiores, y que entonces quienes sí querían el hecho como propio eran los ya desaparecidos jerarcas del régimen, como Hitler, Himmler, Heydrich o Goebbels. ¿Bastaba para qué? Prácticamente en forma automática el tribunal considera, claro, es una locura, ¿no? Imagínense de creer con la teoría finalista o de que tendría la culpabilidad los que estaban obligados a cometer las órdenes de exterminio nazi y no los responsables directos, que son los que si no cumplía, yo creo que mucha gente bajo el pensamiento nazi lo habrá cometido igual, con ganas y creyendo en la raza superior, todas las aberracidades que han sucedido ahí. Pero también yo creo que alguno habrá matado, exterminado también por orden del superior jerárquico. Bueno, como pasó también en Argentina, también con los militares y todo eso, ¿no? Buenísimo. ¿Ya sabes a dónde vas a ir en tus vacaciones? Roxim se queja amargamente respecto a la aplicación masiva de teoría subjetiva en Alemania, en el tomo segundo de su tratado, puesto que los tribunales penales alemanes, pese a que tenían disponibles desde el comienzo de los años 60 teorías alternativas que se adaptaban mejor para tratar estos complejos casos de criminalidad cometida a través de los aparatos verticalizados del poder estatal, se mantuvieron firmes en aplicar la teoría subjetiva, y fue recién a partir de los 90, en el caso de tiradores del muro, relacionado con crímenes cometidos durante la vigencia de la República Democrática Alemania. Bueno, punto 3. Hola Victoria, ¿cómo estás? Estamos leyendo terminando de leer, si Dios quiere, entre hoy y mañana tengo que terminar este libro. Y después ya podemos entrar a otro tipo de lectura, de charlas y todo. Así ya queda grabado en el canal de YouTube, como ya lo dije al principio del video. Vamos con el punto 3, autoría. 3.1, la autoría del dominio del hecho. Así llegamos a la teoría del dominio del hecho, que desde que fue presentada por Klaus Roxim en 1963, fue sumando numerosas adhesiones de otros importantes juristas. Según esta teoría, posee dominio del hecho y es autor quien, en la realización del delito, aparece como figura clave, como personaje central por su influencia determinante o decisiva en el acontecimiento. Baremo rector que ha de concentrarse con ayuda en las diferentes configuraciones de su puesto de hecho. Como las anteriores, la del dominio del hecho es una teoría que pretende formular un concreto deslinde entre autores y cómplices. Como afirma Rusconi, la génesis del dominio del hecho se encuentra históricamente vinculado a la búsqueda de precisas y determinadas consecuencias político-criminales, entre ellas la limitación de los excesos provenientes de la teoría subjetiva y más modernamente la posibilidad de desvincular a la imputación de autoría de su cercanía causal con la lesión del bien jurídico o la producción de resultado. Que, bueno, creo que la máxima política criminal autorizada es esta, ¿no? De apuntar el aparato coercitivo hacia el culpable, hacia el responsable directo, ¿no? del delito. Se trata de una formulación que apunta a regular todos los casos de delitos dolosos, ya que en los imprudentes el punto de vista del dominio del hecho resulta inaplicable. Autoría y participación ya no se pueden distinguir en absoluto. El punto de partida de la teoría del dominio del hecho es que para establecer en el caso concreto quien puede ser definido como autor, es indispensable tomar en cuenta tanto aspectos que hacen a lo externo del suceso como a lo interno del autor. En este sentido, el hecho aparece así como la obra de una voluntad que dirige el suceso, pero no solo es determinante para la autoría y la voluntad de dirección, sino también el peso objetivo de parte del hecho asumida por cada interviniente. De ahí que solo pueda ser autor quien, según la importancia de su contribución objetiva, comparte el dominio del curso del hecho. Para establecer entonces la autoría, lo que importa es verificar en el caso quién tiene en sus manos el curso acontecedor que cumple el tipo. Esto es, será considerado autor aquel que detente en sus manos las riendas del curso causal y lo dirija durante la etapa ejecutiva hacia la producción del resultado. Eso es quien inicia el acto inicial, ejecutorio, traspasa hacia el resultado, entonces tiene el dominio exacto del hecho, no es desviado, no hay un tercero que involucre, un error en el tipo, no, hay un conocimiento
quiero matar. Planifico el plan previo para matar, ejecuto el disparo, lo que quiero apuntar, cortar, cuchillar, el medio idóneo para poder cometer el homicidio y lo cometo. Y después del hecho también, bueno, una vez consumado el hecho, después seguirá. El que tiene todo el recorrido del delito. Es el clásico, ¿no? Y ello no es privativo de delitos comisivos, sino que también lo vamos a exigir dentro de los tipos omisivos en la importante modalidad de la comisión por omisión, ya que allí también habremos, bueno, obviamente la comisión por omisión también va a estar cubierto por el dolo directo, ¿no? De que omito un acto con la intención directa de que eso ocasione un resultado lesivo. Habremos de reclamar una suerte de dominio o determinación objetiva del hecho por parte del garante omitente para poder considerar autor y no cómplice. En los desarrollos teóricos de Roxin, desde los años 60 del siglo pasado y hasta la actualidad, debe destacar la armonía conceptual de la que parte su teoría del dominio del hecho, con las reglas de imputación objetiva, cuyos puntos de partida también fueron dispuestos en buena medida por el jurista de Múnich. En Argentina, la teoría del dominio del hecho tuvo su primera aplicación de relevancia en la sentencia de la Cámara Federal en lo criminal de pleno en Capital Federal en 1985, en el famoso juicio a las juntas militares de la Segunda Dictadura. Más recientemente, la sentencia del caso Mariano Ferreira del Tribunal Interviniente sostuvo que, para la configuración del concepto de autor, se parte del criterio del dominio final del hecho, que permite caracterizarlo como aquellos que pueden decidir y desistir o consumar respecto al resultado típico. Obviamente que tiene el dominio del hecho, tiene también la voluntad dentro de la ejecución del delito de desistir del mismo y que haya un grado tentativo, arrepentimiento, lo que pueda hacer para que ameritaría o atenuaría mucho más la responsabilidad penal, ¿no? Bueno, seguimos leyendo. Vamos otra vez, este párrafo otra vez que me perdí. Para la configuración del concepto de autor, se parte del criterio de dominio final del hecho, que permite caracterizarlo como aquellos que pueden decidir si desistir o consumar resultado típico. Solo estos tienen las riendas del hecho y pueden considerarse su señorío sobre el curso causal. Quienes dependan de lo que haga el otro, no lo dominan. Eso es un fallo del TOC número 21, Favale, Cristian y otros, después del 2013. Bueno, sobre la base del dominio del hecho, será entonces considerado autor directo, también denominado autor inmediato, o bien autor primario, para emplear la precisa definición de la legislación penal alemana, quien comete por sí mismo el hecho punible, con la cual se convierte en la figura central del suceso, en el protagonista principal del delito, al relegar, como autores de reparto, a todos aquellos otros partícipes del delito, cómplices que serán meros cooperadores en el acontecer criminal. Vamos a slide. Punto 4, coautoría. La coautoría. Yo creo que este va a ser el elemento de la coautoría. Seguramente vamos a ver la coautoría y la diferencia con la cooperación, participación y todo eso, ¿no? Al igual que sucede con los emprendimientos lícitos, también en las actividades delictivas, las personas apelan a estrategias mancomunadas y unen esfuerzos en pos de lograr objetivos en común. En la esfera de lo ilícito, estas metas suelen tener que ver con minimizar costes y tiempos, y simultáneamente maximizar los beneficios. No es muy distinto en el mundo criminal, en donde una vocación de maximizar los beneficios significa consumar plenamente el delito, mientras que una menor exposición a costes y tiempos apunta a una obra criminal más eficiente y, en definitiva, a garantizar su impunidad. Así como en otras sociedades, se acude cada vez en mayor medida a una distribución de roles en el marco de un esfuerzo en común, en donde cada uno se encuentra, estoy pensando algo que tiene que ver con la... Tal cual, los malas tienen que ver algo más también, un tema cultural de allá, pero bueno, ellos sí pueden actuar, hay que ver, ¿no? Cada caso concreto, puede ser los malas. Pero también acá mucho estaba pensando, me trae leyendo porque estaba pensando en la asociación ilícita, que es cuando intervienen 3 o más personas en un delito. Aún en la norma penal argentina, cuando esos roles los estén estrechamente organizados o lo que sea, ya una sola participación de eso puede también configurar, por eso tiene que cumplir la criminal, ¿no? Cuando se unifican 3 o más personas, las penas van a ser siempre más complicadas, más graves.
Así como estas sociedades se acude cada vez más, así como estas sociedades se acude cada vez en mayor medida a una distribución de roles, en el marco del esfuerzo en común, en donde cada uno se concentra en un aspecto de emprendimiento y todos en su conjunto apuntan hacia la meta trazada, para buscar así una mayor eficiencia en la gestión, de la planificación, preparación y ejecución del plan en común hasta su consumación y agotamiento. Esta evolución, en procura de mayores beneficios y menores costos y riesgos, abarca también el emprendimientos ilícitos. Todo ello hace este primer complemento a la teoría del delito, el de la autoría y participación criminal. Adquiera cada vez mayor relevancia, pues hoy en día prácticamente no hay un supuesto en donde no se presente alguna cuestión de las tratadas de este apartado, al existir en casi todos los casos la intervención de un autor solitario, sino en dos o más personas en la comisión de un delito. Bueno, vamos a avanzar que así... Quiero terminar el libro, che. Lo quiero terminar y quiero el proceso. A mí esto de las lecturas en vivo, más allá de compartirlo con usted también, es una parte egoísta que también me hace leer de corrido. Por eso me gusta, yo leo, me gusta leer también, pero de esta forma se me hace como más llevadero y leo libros continuos. Cuando leo solo, por mi cuenta, voy más que nada a leer cosas puntuales de algún caso que tengo que llevar, defenderlo o que quiera estudiar. Voy a un tema puntual, ¿no? De leer de corrido lo hago siempre en los vivos, por lo menos ahora. Sigamos. Como sostiene Roxin, la coautoría en realización del tipo mediante ejecución con división de trabajo, el dominio del hecho del autor se deriva en la función de la ejecución. Asume una tarea que es esencial para la realización del plan del hecho y lo hace posible el dominio en su conjunto del acontecimiento a través de su parte, en el hecho. Si A, un ejemplo A, ¿no? A o B, que vamos a decir, si A no mantuviera inofensivos a los empleados, el robo fracasaría de la misma manera que si B desistiera de vaciar la caja fuerte. Ambos tienen una función irreemplazable que les confiere el condominio, pero que da a cada uno la posibilidad de hacer fracasar el plan delictivo, mediante la negativa o rechazo a realizar su parte del trabajo. Sin una participación del otro y demás, ahí está la coautoría, porque si bien el hecho es uno, van a responder como autores los dos, pues bueno, la coautoría tiene que ver con eso, ¿no? De dicha estructura, que resulta aplicable a delitos activos, pero también al fenómeno de la comisión por omisión, surgen entonces los tres requisitos que actualmente se exigen para configurar la autoría. Elementos de la coautoría. Los elementos de la coautoría son tres. Los dos primeros hacen a su aspecto objetivo. Una ejecución conjunta que debe efectuarse durante la etapa ejecutiva de la comisión del delito y no durante la fase preparatoria, que no resulta suficiente para postular a la coautoría, por la sencilla razón de que se está dejando en manos de otro la configuración concreta del suceso criminal. Una contribución esencial y decisiva de la fase ejecutiva, por el cual debe apartarse de la definición de coautoría todo aporte no esencial que pueda darse durante la ejecución, y del cual no depende el éxito o el fracaso de la empresa criminal, si puede decirse que quien lo realiza esté dominando el conjunto de acontecimientos a través de su contribución, mientras que el tercer y último componente hace el aspecto subjetivo de la coautoría, un plan común del hecho, que funciona como armazón general, en el cual se van integrando los acontecimientos durante toda la fase de intercriminis, plan común que ilumina toda la secuencia de sucesos y permite comprender el despliegue objetivo de esfuerzos mancomunados y en división de tareas de los intervinientes durante la ejecución y que, necesariamente, puede ser previo o como mínimo concomitante en la fase ejecutiva del delito. Hay como un engranaje, ¿no? Para que funcione la finalidad del plan de intercriminis, desde su comienzo hasta su ejecución, tienen que estar todos los coautores funcionando en ese conjunto, con cierta diferencia, pero tienen que estar en ese mismo tiempo. Veremos a continuación estos tres elementos con más detalle. Vamos a leerlo. Yo creo que esta parte se me hace que es un poco sentido común, ¿no? De los elementos que acabamos de nombrar para que funcione esta coautoría, pero está bueno leerlos y interiorizarse también para cuando uno defiende o juzga o acusa, tener un debido proceso, más allá después de la realidad. Mucha de la lectura que estamos haciendo es el deber ser y la realidad es lo que realmente es, ¿no? 4.1.1 Realización en común, elemento objetivo.
En la coautoría, la característica principal es que se da una realización en el común del hecho ilícito, respecto de la cual todos los coautores tienen el condominio funcional durante la etapa ejecutiva. Así como el autor material solitario controla por sí solo el curso de la causalidad durante la ejecución del delito, en la coautoría serán todos los intervinientes quienes, conjuntamente, tengan en sus manos la rienda del curso causal de los acontecimientos y lo dirigen durante la etapa ejecutiva hacia la consumación. Sí, bueno, el robo del Banco Río, obviamente que hay una coautoría y no recuerdo ahora el resultado, pero sí, está bien. Sí, en realidad esto es este punto que es más dogmático, vamos a ver un par de fallos, está bueno para ir a hechos, es el delito clásico, ¿no? La coautoría, digamos, o un autor solo cuando comete un delito, un robo, por ejemplo, pero si dos autores, uno sujeta y el otro va sacando las cosas, no es que uno va a ser imputado por la privación ilegítima de libertad y otro por el hurto, robo o se violencia en las cosas, por delito separado. Obviamente que el intercriminis de ese delito está consumado todos los factores que contribuyeron al cumplimiento del delito, tiene una coautoría, una participación que va en común. Vamos a ver que acá con los ejemplos del fallo va a estar. Aquí hay un fallo. De Leiva, mirá, Leiva Roberto. Vamos a seguir. El aspecto objetivo de la coautoría existe un reparto funcional de tareas, una distribución de roles basado en un esquema horizontal, que deriva en forma directa a la lógica intrínseca del dominio del hecho, pues ello no resulta posible si no se toma parte de la ejecución del hecho en los términos precisos del artículo 45 del Código Penal. Ahí está bien, ¿no? De forma horizontal porque todos van a una misma finalidad o un mismo plan. En el marco de la actuación, cada interviniente, sobre la base del plan en común, realiza por sí mismo y de manera plenamente responsable durante la etapa ejecutiva un elemento del tipo. Un elemento de esa descripción, el que matare a otro. El que matare a otro, si hay dos autores, por ejemplo, uno sujeta a una persona con el brazo en la espalda, como decía el ejemplo, y otro golpea. Todas esas dos acciones en conjunto son coautorías porque están llevando al cumplimiento de que se cumpla ese verbo típico penal, ¿no? De acuerdo a este principio, por medio de la coautoría funcional, se atribuyen todas las contribuciones que son prestadas a actuación conjunta, consciente y querida. Es decir, que todos los autores son responsables por el hecho de su totalidad, aunque con los límites demarcados por el aspecto subjetivo de la coautoría, es decir, un plan común. Obviamente, va a decirlo, pero cuando estamos en la dogmática, vale ahora irnos un poco por las ramas. Quien colabora un ilícito por error, sin conocimiento directo sobre el acontecimiento, obviamente no está colaborando en la autoría. De más decirlo, pero como medio lógico, ¿no? Te diciendo. En este sentido, cada contribución debe ser un fragmento de la ejecución del hecho, y no basta con que esta se circunscriba en la etapa preparatoria. Obviamente, si alguien acompaña en la coautoría el momento inicial del hecho, pero después desisto de la acción o me retiro y el otro continúa ejerciendo, bueno, ahí se podrá ver en cada caso concreto. En suma, y como afirma el fallo de cada acción penal, el aspecto objetivo de la coautoría en la ejecución de esta división mediante división del trabajo, combina ese resultado global de la lesión del bien jurídico, debiendo los aportes necesarios e imprescindibles que llevaran a cabo cada uno de los integrantes ser realizados en la etapa ejecutiva del hecho, es decir, el estado de la tentativa, lo que desprende la misma letra del artículo 45 del Código Penal. Cámara de Declaración Penal, Sala 3, Leiva Roberto y otro, un fallo del 15 de abril de 2002, publicado en Baigum Zaffaroni, página 301. La coautoría supone, casi siempre, una actuación en paralelo de todos los que configuran el suceso durante la etapa ejecutiva, pero nada impide que, una vez de ello, resulte que los coautores se sucedan unos a otros en la ejecución del delito hacia la consumación. Son los coautoría sucesiva. Bien, está bien. Este ejemplo es distinto al que existe en la etapa inicial del delito, sino que prepara un acto inicial del intercriminis de inicio para que lo consiga el otro, pero la finalidad es sucesiva, ¿no? Esa cuestión, porque yo pongo el veneno para que tal hora, cuando yo estoy dentro de un horario, dentro de un lugar,
que está la posible víctima. Entonces yo me encargo de esa situación de envenenar o de cometer la trampa para que el otro, o preparar el veneno y que otro venga y le sirva, y otro venga a decirle, yo me voy a tal hora, cuando vengas. Entonces ahí hay una continuidad sucesiva de la autoría. Esta forma de coautoría solo es posible en la medida de que quien incorpora posteriormente pueda objetivamente tomar parte del dominio del hecho sobre la lesión del bien jurídico mediante soporte y subjetivamente fundar la necesaria conexión de voluntades para la coautoría, participando en la edición de trabajo que corresponde a su ejecución. Una cita de Maurach, Gossel y Sif, tomo 2, página 387. A lo que debemos agregar que dicho aporte objetivo a la empresa criminal no debe dejar de ser esencial para el éxito de esta. Por ejemplo, A se encarga de violentar la puerta de la vivienda y así le da paso a B, cuyo cometido es ubicar dónde se esconde la caja fuerte para así cederle el protagonismo a C, que es el encargado de abrir la caja fuerte con su soplete. Y finalmente aparece el especialista D, que es quien sustrae los documentos y valores de los que todos, sin común acuerdo, buscaban apoderarse. Ahí está, no hace falta mucho aclarar de eso, ¿no? A lo largo de este espacio temporal, que puede ser más o menos tendido según el caso, las acciones ejecutivas de los distintos autores pueden darse entonces en forma escalonada y así del comienzo de ejecución del delito hasta su terminación. Pueden ir apareciendo en escenas una sucesión de intervinientes que van pasando los unos a los otros por el protagonismo central y decisivo de la empresa criminal, y que permite darle a esta continuidad, estabilidad y perspectiva con éxito con los dos objetivos buscados, la consumación y la impunidad. Se trata de dos cuestiones que no tienen por qué superponerse. Si, por ejemplo, en el atraco de un banco que se logra consumar, quedan registros fílmicos de los autores, el suceso difícilmente queda impune, de ahí que la tarea de anularla durante el robo resulta crucial para el éxito de la empresa criminal, y por lo tanto quien tenga a su cargo esta tarea en el marco de reparto planificado de funciones es coautor. ¿Se entendió el ejemplo? Hay un atraco del banco, uno cuida, ve, nota que hay unas cámaras que eso puede poner en peligro que se cumpla la empresa criminal. Ahí quien colabore o quien intervenga en esa parte para destruir la filmación o lo que sea, para que se consume el delito y no se encuentre la culpabilidad, es parte de una coautoría, como dice acá la lectura. O bien puede fundamentarse también el aspecto de realización en común a partir de casos de coautoría alternativa, allí cuando sobre la base de un plan común, los autores se distribuyen especialmente a los efectos de asegurar más eficazmente la consumación del delito a partir de variantes causales que pueda ofrecer la víctima. Por ejemplo, para completar una salida bancaria en una zona peatonal, los coautores se apostan en ambas esquinas, a 100 metros de distancia entre ellos, de modo que unos u otros puedan asaltar al cliente, quien de este modo no tendrá escapatoria. Si el suceso efectivamente se consuma, todos ellos resultarán coautores del robo agravado. Bueno, y después probar, ¿no?, que está en la otra esquina y a participar del delito o no. Un pelo ahí peinado. Este esquema de coautoría respecto de delitos permanentes, como lo son, entre otros, la detención ilegal del artículo 144, inciso 1 del Código Penal, y la imposición de torturas del artículo 144 del mismo código, se dio claramente en las investigaciones judiciales relacionadas con los crímenes masivos cometidos durante la era del terrorismo de Estado en Argentina. Concretamente, al develarse el modus operandi que imperaba en los llamados centros clandestinos de detención y tortura, en los cuales primero actuaban los integrantes de los grupos de tarea encargados de la detención y conducción del centro de las víctimas, luego aparecían en escena los grupos de represores responsables de interrogar, bajo tortura de detenidos, para darle luego el protagonismo al conjunto de guardias que, con turnos rotativos, los mantenían en condiciones inhumanas de cautividad en dependencias de estos centros de detenciones, ¿no? Todos ellos fueron considerados corresponsables de la empresa criminal en su conjunto, al apreciarse claramente un esquema de coautoría sucesiva entre todos ellos. Ello así, pues el funcionamiento cotidiano de estos centros ilegales requería una distribución horizontal de distintos roles, ejercidos por quienes participaban de la empresa criminal, algunos desplegados en modo simultáneo, otros en forma sucesiva. Sobre los integrantes de los grupos, las tareas o patotas, que salían a capturar víctimas y conducirlas a los centros clandestinos de detención. Los torturadores de propia mano, que empleaban dispositivos como picana eléctrica para torturar cautivos, los interrogadores oficiales de inteligencia que recogían información extraída bajo torturas, y los guardias que custodiaban a los cautivos mientras permanecían en sus alojamientos precarios, llamados cuchas. Todos ellos bajo el mando del jefe del centro clandestino de detención, normalmente el oficial de más alta graduación. Pues bien, mientras este demostraba su
presencia y cumplimiento de tareas en este centro, la regla ha sido la atribución de coautoría para todos ellos respecto de todos los delitos de detenciones ilegales y torturas cometidos en el periodo determinado, a partir de verificarse el cumplimiento de 3 exigencias ya vistas: realización en común, aporte esencial una vez desencadenada la etapa ejecutiva y el plan en común, constitutivas en definitiva al de tomar parte de la ejecución del hecho previsto en el artículo 45 del Código Penal. Como detalles, confirmación del RAFECAS 2015, páginas 347-349. En conclusión, en el ámbito de los delitos permanentes, que por su estructura pueden prolongarse considerablemente en el tiempo, como sucede a menudo en los casos de detenciones ilegales, secuestros extorsivos, sustitución de identidad, trata de personas, usurpaciones, entre otros, será muy frecuente advertir la existencia de coautoría sucesiva, con todas las implicancias que ella trae aparejada, en especial en la consideración individual del grado y valor del injusto. 4.1.2. Contribución esencial durante la ejecución del elemento objetivo. Vamos. Algo que me pasa a mí con TikTok, que no puedo ver cuánto llevo tiempo de lectura. A ver. Vamos a ver con la música. Llevo 39 minutos. Vamos. Para cualificar como autor el rol asumido durante la etapa ejecutiva conforme al reparto funcional planificado de tareas y en condominio funcional del hecho, debe contribuir una contribución esencial y decisiva para lograr alguno de los dos objetivos centrales de todo ilícito: la consumación y la impunidad. Pues de nada sirve consumar el hecho si acto seguido se generan condiciones materiales que permitan a las autoridades poder identificar, detener y juzgar y condenar a los responsables. Al final de cometer el delito, ¿no? Obviamente estamos hablando desde ese punto de vista. En tal sentido, en toda empresa criminal, ambos objetivos resultan igualmente importantes. Están previstos el reparto de tareas e integra necesariamente todo un plan criminal, desde lo más sencillo, por ejemplo un arrebato en la vía pública, hasta lo más complejo, por ejemplo un genocidio. Ahora bien, hace ya casi un siglo que se admite la fundamentación de la coautoría a través de la contribución a la empresa criminal de acciones ejecutivas no típicas, pero que son determinantes para su realización, como lo es el ejemplo característico de quien sujeta por detrás a la víctima de violación o quien, mientras los demás intervinientes sustraen los bienes de un negocio, se dedica exclusivamente a anular los dispositivos de las cámaras de filmación del recinto saqueado. Obviamente, de ahí estamos diciendo, ¿no? Si bien el que está desconectando la cámara no es un hecho típico, pero desconectar la cámara con la finalidad de contribuir a la impunidad del delito, ahí ya está siendo una cooperación, ¿no? Por el contrario, las contribuciones que son irrelevantes o de poca importancia al éxito del delito, esto es sobre. En el mismo sentido se pronuncia Strandworth, para quien la clasificación del coautor ocurre solamente en el caso de soporte al hecho, según el plan conjunto, configura en el estado de ejecución un presupuesto imprescindible para la realización del resultado pretendido. Por tanto, cuando es tan importante que de él depende toda la empresa. También Rusconi participa de esta idea. Para que un agente sea calificado como de coautor, su aporte objetivo al hecho debe llevar a un nivel de trascendencia funcional que como mínimo permite suponer que este hecho no podría haberse cometido sin su participación, sin caer en la estricta legal, estricto sentido de eso, ¿no? Hay que ver en cada caso concreto. A fin de justificar la esencialidad del aporte, el mismo debe enjuiciarse ex ante, por lo que una función puede ser determinante, aunque resulte que durante la ejecución de una consideración ex post, ex ante significa antes del hecho, ex post es una vez con el diario del lunes, como diríamos, ¿no? Resulta innecesaria, como cuando se hace participar de un hecho a un experto informático para poder abrir un dispositivo en el interior de un banco y acceder hacia el botín, lo cual no fue necesario, ya que debido a un inesperado corte de energía sorpresivamente, el dispositivo quedó inutilizado. No obstante ello, el experto informático habrá de ser considerado coautor, pues el rol asumido de antemano era importante para el plan y su realización. Roxin es un ejemplo de Roxin de 2014. Obviamente que siempre ahí lo importante es la prueba, ¿no? De ver si está el perito informático ahí y hay una comunicación previa de que él está citado y fue al lugar y se presentó, bueno, será coautor. Si no están esas evidencias. Bueno. 4.1.3, plan común, elemento subjetivo. Y vamos a las conclusiones. Vamos, en el caso de Ferreira, vamos a hacer casos reales, me gusta. Vamos a seguir leyendo. Sigamos. Plan común, elemento subjetivo.
Así como en el aspecto objetivo es requerida una contribución esencial a la empresa criminal durante la etapa ejecutiva, en la fase subjetiva la coautoría requiere un plan común o resolución en común, que emerge la decisión voluntaria y final de llevar adelante el ilícito, esto es, de un acuerdo recíproco para ejecutar y consumar el delito. En este plan común, el que conecta a todos y cada una de las partes del hecho, solidifica la empresa criminal, la hace cognoscible, ilumina cada uno de sus pasos al dotarlo de un hilo conductor y de este modo permite engarzar cada aporte como parte de la actividad de todos los coautores. En tal sentido, es a través de este plan de mancomunado, mediante el acuerdo de voluntades que tiene que fijarse la distribución de funciones gracias a la cual debe obtenerse, con las fuerzas aunadas, al resultado perseguido en común. Además, la forma de que se hace el reparto de los papeles ha de revelar que la responsabilidad por la ejecución del hecho gravita sobre los hombros de todos los intervinientes. Así, según la jurisprudencia alemana, quien como jefe de una banda de atracadores dirige la actuación de los demás miembros de la banda en el lugar del hecho, es coautor, incluso si el mismo no se lleva el botín. En cambio, quien solo inmediatamente antes del hecho es puesto al tanto de un robo con asesinato y se limita después a proporcionar el arma e infundir el ánimo de autores, para lo cual queda en las proximidades del lugar. Es solo cómplice, ya que no formó parte del plan criminal común. Tampoco habrá coautoría, sino autoría conmitante, en todos aquellos casos en donde alguien aprovecha el plan delictivo ajeno para fines propios. La empleada doméstica que hurta dinero escondido en medio de un asalto de la casa donde trabaja. Los asaltantes son coautores del robo agravado, la empleada doméstica del hurto. O bien, si alguien derriba a su rival a puñetazos y un tercero aprovecha la ocasión para desapoderarlo de su billetera, lesiones por un lado, hurto agravado por el otro. Sí, de sentido común, ¿no? Bien. Es más, allí cuando varias personas en forma casual, además de causal, producen conjuntamente el resultado típico, sin estar vinculadas por un plan común, sea entonces la llamada autoría paralela o yuxtapuesta, como se dijo en el antiguo caso de Alemania, en donde la guardia forestal fue alcanzado en forma simultánea por disparos provenientes de los cazadores furtivos, con independencia entre sí. Más comunes son los casos en donde se provocan muertes o lesiones en el tráfico rodado a partir de la obligación de un deber de cuidado de dos o más conductores. Entonces, está claro que no puede existir un plan común, no solo cuando las personas que participan con un mismo fin no saben nada unas de otras, sino también cuando la colaboración conjunta solo apunta a un aprovechamiento de una situación. Bueno, así esto se entiende, ¿no? Asimismo, el plan común demarca los límites de la imputación delictiva para los intervinientes del delito, en el sentido de que si uno de ellos, en plena etapa ejecutiva, sería autónomamente por fuera del plan del... Bueno, también, obviamente, si se desvía del plan en común y comete otro ilícito, difícil probarlo, pero sería un autor solo de esa figura que no está en el acuerdo de todos, ¿no? Lo que sucede en relación al exceso de algunos intervinientes de la coautoría es que respecto a este tramo fáctico, justamente la falta del plan común derecho y por ende el carácter común de actuación. Es que el dolo respecto del delito cometido por fuera del plan conjunto solo existe en la mente de quien lo realiza y no le puede extender ni dar por satisfecho en el resto de coautores. En tal sentido, Jacobs afirma que la responsabilidad la limita el dolo, pasa que también es bastante también limitado esto en la práctica, ¿no? Si todos entran a cometer un robo y se comete un homicidio, por decir, no está planeado porque era parte de un homicidio para matar a un guardia que estaba por perder la impunidad del acto, bueno, ahí también dice, che, yo no quería que lo mate, está en el plan que mate. Esa justificación no va a ser suficiente, ¿no?, para poder zafar de eso. El exceso no solo puede estar referido a un delito distinto, sino que también puede darse sin salirse del tipo penal. Si el plan era asaltar solo una vivienda, pero resulta que luego otro interviniente decide por sí solo atracar el negocio vecino y a un peatón que pasaba por el lugar, estos dos últimos sucesos serán encrostados como autor individual. Lo mismo podríamos ejemplificar respecto al homicidio si el plan solo abarca ultimar al empresario y uno de los partícipes va más allá y muere también
su asistente. Otro ejemplo que poníamos un poco recién. Yo creo que ahí, bueno, obviamente que desde el lado cognoscitivo y del dolo directo queda por fuera la coautoría quien excedió un plan. De la parte probatoria es distinto, ¿no? De lo que puede darse una investigación penal real de la calle. Estos límites a veces no resultan claros de establecer. En líneas generales, se acepta que las desviaciones del hecho que se ha planeado se consideran abarcados por el plan, siempre que tenga por haberse contado con ellos en la ejecución del hecho y no varíe en lo esencial la gravedad o el grado de peligrosidad del suceso. Bueno, es justo lo que decía recién, ¿no? Tiene que estar, vamos a ver que... Dice, por ejemplo, el hecho de acordar llevar arma de fuego al lugar de comisión del ilícito, aunque haya sido con la condición de que sirvan de mero amedrentamiento, convierte a todos los responsables si resulta que uno de los autores la emplea y consuma una lesión, es un homicidio. Ello resulta de la aplicación de la lógica del dolo eventual a esta situación específica. Bien, justo lo que estaba diciendo hace un rato. ¿Quién comete un crimen en todas sus fases de cometerlo? Y decimos entre todos, che, escuchame, vamos a una entradera, pero está prohibido, digamos, manejarse con código, no matar a nadie, no herir a nadie, más de amedrentar y que se asusten para que entreguen las cosas. Si en ese dolo eventual, en esa representación que hay, por más que yo te diga a los otros que me acompañan, digo, che, hagan esto y esto y esto, y entramos y después en el medio de la entradera se va de las manos la situación porque se quiere defender a la víctima, lo que sea, y uno de los cautores mata, el otro lo va a decir, che, pará, yo no estoy de acuerdo con esto. Es parte del riesgo que asume del delito a cometer, ¿no? Lo mismo que no disparar cosas escapando, cuestiones que son parte del hecho y por lo tanto no va a ser una excusa seria poder desvincularse diciendo, no, yo sí quise ir a robar con él, pero no quise matar. No está dentro de los planes. En resumidas cuentas, no es preciso que el plan del hecho establezca cada detalle de la conducta de los autores. Más bien se puede conceder a cada sujeto particular la libertad de actuar o reaccionar de acuerdo a la concreta situación. Entonces, todas las formas de conducta adecuadas al plan están cubiertas por el acuerdo. Ha de afirmarse además que la autoría, en el caso de desviaciones que hayan dentro del marco de extensión usual de los correspondientes hechos, con las cuales se ha de contar habitualmente de acuerdo con la circunstancia del caso. Hablamos recién de los riesgos que puede correr el caso. Vamos, seguimos. 4.2. Conclusiones. Entonces, conforme lo visto hasta aquí, para configurar la autoría se requieren 3 componentes. Los 2 primeros de carácter objetivo, relación en común, división de tareas y contribución esencial de decida etapa ejecutiva. Y el último subjetivo, que es el plan común, el conocimiento de que hay un plan común. A lo que deberemos sumar, de ser el caso, que se cumplen en cada coautor las restantes exigencias subjetivas complementarias o los referentes especiales de autor que puedan ser reclamadas en el tipo de que se trate. Ello resulta fundamental. 1. En el caso de todos los delitos especiales, como son, por ejemplo, los mayores delitos de contra la administración pública o los delitos tributarios. Esteban, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por compartirlo. 2. Así como también en todos los supuestos de comisión por omisión, en donde la coautoría funcional es perfectamente posible. No hace falta. Esto ya lo fuimos leyendo, si bien no estuvieron todos en las lecturas anteriores, pero bueno, la comisión por omisión es aquel que uno, por un acto de omitir, un no hacer, busca un resultado típico, un resultado del delito. Por ejemplo, veo que se está tambaleando en la cornisa, una persona que yo la verdad subjetivamente me cae medio como el traste, y hasta le deseo el mal, se está tambaleando en la cornisa, yo lo veo, puedo accionar activamente, agarrar la mano para sujetarlo, pero decido omitir el acto con la intención directa de que esa persona se pierda el equilibrio y se caiga. Entonces ahí hay una autoría, ¿no? Y también, finalmente, allí cuando el tipo exija eventuales ánimos o intenciones, actitudes internas, tendencias u otras características complementarias en la conformación del tipo subjetivo, como por ejemplo la administración infiel, el requisito de que todos los coautores actúen con el fin de procurar un lucro indebido o para causar el daño. De acuerdo con lo que vimos, la coautoría tiene una limitación temporal. Solo se activa durante la llamada etapa ejecutiva del delito, pues solo de este modo es posible cumplir con la exigencia del artículo 45 del Código Penal en cuanto a definir como coautor o coautor quien toma parte de ejecución del hecho. Esto me recuerda un caso
un caso que fue en San Martín, provincia de Buenos Aires, donde yo defendí a uno de los coautores, en donde el hecho fue este. Les comento esto que también está bueno traerlo a la realidad. Dos personas van a un kiosco a tomar una cerveza. Tomamos una cerveza y había un tercero, que era un extranjero, eso se conoce como extranjero por el habla y todo, que está comiendo en el kiosco y le sacan charla. Le sacan charla a este extranjero y le piden, lo invitan a tomar una cerveza ahí mismo. Toma la cerveza, entra en confianza, le cuenta al extranjero que está viviendo ahí una cuadra, que estaba de vacaciones de paso porque venía a ver a la hija, se venía a recibir, no me acuerdo cuál era la situación. Ellos entran en confianza, el señor los invita a la casa de estos dos sujetos, bastante jugado en la situación, compran más alcohol, se van al departamento de la persona y dentro del departamento, ya habiendo tenido la confianza del tipo y el consentimiento de que ingresen en tal lugar, siguen tomando, le meten algo ahí, tiqui, 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 el tipo pierde la conciencia, estos sustraen pertenencias, electrodomésticos, varias cosas. Uno de los que participaron en el hecho, le dice al otro, uno era no era menor, pero era bastante joven, y el otro una persona mayor, con ciertas características que ya tenía de estos movimientos. Entonces le dice, che, paremos la mano, el chabón nos dejó entrar a la casa, nos invitó a jugar a la Play, nos invitó una pizza, una cerveza, nada, aparte vivimos acá a 3 cuadras, no vamos a exponernos así, que esto va a ser un quilombo. No, que está así. Entonces, sigue cargando las cosas, dice, no seas pelotudo, te caes, que te sale una vez, te lo llena la cabeza. Renegando, mira como lo sigue ayudando, se van discutiendo en el camino, esto se puede verificar después por una de las cámaras. Van discutiendo, llegan a la esquina a la vuelta del domicilio donde habían robado las cosas. Lo sigue convenciendo, mi defendido, lo sigue insistiendo, lo convence, más que nada no quiero contar detalles de la situación, lo cuento así muy, muy genérico para no aburrir también por una cuestión de secreto profesional. Lo convence de esta situación, te digo, che, loco, no barrimos, que encima después mañana lo pueden reconocer en el barrio, puede haber cámara, en la zona céntrica. Entonces, lo convence, cuando empiezan a regresar, empiezan a arrepentirse del delito, que puede quedar en grado de tentativa, se puede discutir después. Cuando están volviendo, una vecina del departamento que había advertido de la situación de estas personas que se están llevando una bolsa como cuestión de una sospechosa, había avisado a la policía. Cuando la policía llega al lugar y estos estaban volviendo para devolver las cosas, iban a dejar las bolsas ahí en la entrada, la policía los detiene. Obviamente que después de un litigio, de probar, estuvieron detenidos los dos esa misma noche, escarcelamos al que yo defiendo a una de las dos partes, a uno de los dos, y la otra persona, que quedó absuelto justamente porque se pudo demostrar, y la otra persona imputada, por una cuestión de cercanía que tenía, reconoció de que él había sido el que le había dicho de volver, de arrepentirse. Entonces quedó entonces los dos iban como una coautoría. Si ese hecho, si no hay un plan planificado, pero el hecho cometo un ilícito y yo, en vez de frenarlo, colaboro, digo, bueno, listo, vamos mitad y mitad con esto y lo llevamos, hay una coautoría, obviamente, de ya, ¿no? En este caso no se llegó a conformar esa coautoría y quedó absuelto porque se puede mostrar de que en todo el acto, por una cuestión de jerarquía, lo obedecía un poco a quien llevaba el control y después se desistió. Sigamos con la lectura. ¿De acuerdo? Esto no. De Mota, esto ya lo leímos. Al igual conclusión, hemos de arribar respecto de quien realiza un aporte, incluso esencial, en términos de procurar la impunidad, luego de consumado el delito, a quien solo podremos definir como cómplice, si su participación responde a una promesa previa y formada por parte del plan común, o como encubridor. Ya el encubridor y esos son otras figuras, ¿no? Asimismo, el condominio funcional del hecho, que es ejercido en conjunto por dos autores, contiene dos aspectos. Quiero cambiar de música, pero no quiero cortar la lectura. Bueno, vamos a seguir hasta este punto. No. Me perdí, che. Por un lado, el condominio sobre la decisión del hecho, es decir, el poder decidir en todo momento acerca de seguir adelante con el plan, justamente el ejemplo que hablábamos recién.
Uno tenía que decidir en todo momento acerca de seguir adelante el plan trazado durante la etapa ejecutiva y pedir la consumación del resultado, y que abarca entonces la posibilidad de latente de abandonarlo y frustrar así este modo el objetivo en común. Este es justamente, miren como que estoy en sinergia con el autor acá. El ejemplo que conté recién, justamente esto, ¿no? Ahí no habrá coautoría cuando en el camino, en el trayecto, una de las partes se arrepiente y queda en grado de tentativa, de sumo, y obviamente que eso también implica criminal, ¿no? El que tiene el grado de tentativa tiene una escala penal mucho menor, porque obviamente es un riesgo social mucho menor que el quien va con el conocimiento desde el inicio hasta el terminar, lo termine, lo consuma y lo que lleva adelante. Por otro lado, el condominio sobre la configuración concreta del hecho, esto es, que cada autor, durante la ejecución del delito, controla el aspecto material de emprendimiento en común, al realizar un aporte esencial decisivo como parte del reparto de tareas que hacen a la realización del común del hecho ilícito. Es que precisamente el criterio de dominio del hecho hace que salga del eje central de la imputación como coautoría. Todo aquello que no pudo ser visto como la determinación fundamental del sí y como del suceso típico, Rusconi 2007, esto es, el condominio sobre la división y el condominio sobre la configuración del suceso. No me dejen solo, no me dejen solo. Envío de todo, listo. Un ejemplo en concreto: si 5 partícipes ejecutaron un plan consistente en asaltar un banco y para ello transponen las puertas de la institución y anuncian a viva voz sus intenciones mediante la exhibición de armas de fuego, tras lo cual uno de ellos se dirige a reducir con violencia al custodio uniformado, otro se dedica a neutralizar las cámaras de video instaladas, un tercero se encarga de mantener a raya al público y al personal, mientras los dos últimos se dedican, uno a saquear las cajas de atención al público y el otro la bóveda del banco. Hemos de adjudicar en cabeza de cada uno de los ellos tanto el condominio sobre la división como sobre la configuración concreta del hecho, es decir, que como coautores comparten entre todos los dos aspectos de la realización del común, aspectos objetivos de formación de coautoría. Esto me trae recuerdo, vamos, está bien. Esto me trae el recuerdo del caso de los Rugbyers, ¿sí? De esa, que ahí se discutió mucho la coautoría. ¿Quién tenía el resultado de homicidio final? ¿Quién pegó la patada final? Todos los que colaboraron en la golpiza a Fernando, ¿cómo fue? Eso es en discusión, que para mi punto de vista, que quizás obviamente que puede sonar ofensivo, yo lo digo en forma técnica, por la cuestión de garantía del hecho, creo que en ese tipo penal, si bien puede ser como coautores porque todos pudieron colaborar en la situación, no importa qué función cumplió cuál, sino que todos querían pegarle hasta quitarle la vida, eso es lo que se en resumidas cuentas se concluyó. Yo creo que ahí es aplicable el artículo, creo que es el 95 del Código Penal, lo buscaría, a ver si es el 95 del Código Penal. Permiso, me voy un poco de la busca del Código Penal. Código Penal argentino. Me quedé con la duda, que sé si es el artículo 95, vamos a ver. Artículo 95, a ver. Artículo 95. 94-95. Homicidio, lesiones. Acá está, sí, el 95. Adivine. El artículo 95 dice: cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de 2 personas, resultare muerte o lesiones de las determinadas en el artículo 90 y 91, lesiones leves y graves, sin que constare quiénes la causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido, y se aplicará reclusión o prisión de 2 a 6 años en caso de muerte y de 1 a 4 en casos de lesión. ¿Escuchamos bien? Entonces, la figura del 95, ¿qué dice? Esto es clave, dice. Y se constare quiénes la causaron, sin que constare quiénes la causaron, en el sentido, obviamente que lo vas a detener a los que estuvieron en la zona por detener, ¿no? Pero en este hecho, porque fueron varios los que le pegaron a Fernando, quizás, ojo, puede ser, yo entiendo que hasta la pena puede ser muy baja, que tiene una escala penal, dijimos, de 2 a 6 años por un homicidio. Cuestioname
la escala penal del artículo 25, de última. Pero sabemos que una cuestión de garantía tiene que ver con el derecho positivo. Uno no puede modificar la ley con el hecho por el autor o por la calidad del delito que se hizo o por la cantidad de daño. La cantidad del hecho dice, los hechos que se investigan y no se pueden hacer leyes nuevas que peguen para atrás. Entonces, consumo del hecho. Si no se pudo, acá lo que tengo entendido yo, con todo respeto a la causa, porque no fui parte de la misma, pero si no se pudo terminar quién fue, y fue un grupo de personas que arrancó, para mi punto de vista, por una cuestión de indubio pro reo, se hubiese aplicado el artículo 95. Yo sé que después algunos podrán putear y podrán decir que yo no estoy diciendo lo que yo, diciendo que por la garantía del hecho a mí se subsume los hechos en ese artículo. Pero sacamos ahí, total. Ahora está no sé, está en la corte, sé que te agarró la defensa de Thompson, el director bonito, ¿no? Por otro lado, ¿dónde qué? ¿No? Ahora bien, a partir de los impactantes avances en materia de comunicaciones, que décadas tras década consolidan una fluidez y seguridad en el contacto remoto entre las personas, se ha hecho perfectamente posible que, en el trazado de un plan criminal y en la búsqueda de optimizar la eficiencia en alcanzar las metas planeadas, se decida de común acuerdo el aspecto del condominio sobre la división del hecho, propio de la división funcional de tareas. Descanse exclusivamente en uno de los partícipes, esto es, que quienes compartan entre sí el condominio sobre la configuración concreta del hecho deleguen en aquel la potestad de decidir de acuerdo con su propio criterio, sin seguir adelante la ejecución hasta lograr la consumación o abortarla en cualquier momento. No voy a avanzar mucho en esto. También sostiene Muñoz Conde, para quien, en el marco del condominio funcional del hecho que fundamenta la coautoría, debe distinguirse entre coautoría ejecutiva, total o parcial, y coautoría en la que alguno o algunos autores, a veces los más importantes, no están presentes en la ejecución del delito. Lo importante no es solamente la intervención en la ejecución del delito, sino el control o dominio del hecho que un individuo tenga porque éste no esté presente en la ejecución. Si uno, creo que estamos siendo un poco redundantes en esto, pero está bien porque estamos estudiando, obviamente que yo soy parte de la autoría, tengo el financiamiento del plan criminal, entrego las armas a los distintos partes de la banda, marco el domicilio donde pongo con aerosol, dejo ahí marcada cuál va a ser la entradera que se va a hacer y demás cuestiones, obviamente, pero yo me quedo desde acá manejando porque tengo contacto con la poli, soy el capanga, entonces ahí obviamente que hay una coautoría, aunque no esté en la ejecución del hecho principal. En cambio, si quien está fuera del ámbito espacial en el que tiene lugar la comisión de delito como líder de coordinación del grupo, pierde contacto con quienes están en la plena etapa de ejecución del hecho, pierde también la condición de coautor. Perdón que me está contradiciendo lo que estoy diciendo yo. A ver, vamos a leer de nuevo el punto anterior. Perdón, vamos de nuevo. También así lo sostiene Muñoz Conde, para quien, en el marco de la condominio funcional del hecho, fundamenta coautoría, debe distinguirse entre coautoría ejecutiva, total o parcial, y coautoría en la que alguno o algunos autores, a veces lo más importante, no están presentes en la ejecución del delito. Lo importante no es ya solamente la intervención en la ejecución del ilícito, sino también del control dominio del hecho que un individuo tenga, aunque no esté presente en la ejecución. ¿Está bien? Solo así pueden considerarse también coautores el jefe y los miembros de una banda que asumen funciones directivas organizativas estrechamente relacionadas o que son parte integrante de funciones de la banda de acción de hecho. Está bien, entonces está bien lo que dije. Vamos a seguir ahora, ¿verdad? En cambio, si quien está fuera del ámbito espacial en el que tiene lugar la comisión de delito como líder de coordinación del grupo pierde contacto radial, telefónico, etcétera, con quienes están en plena etapa ejecutiva del hecho. Está bien. No, perdón. Ahí entendí eso por ansioso que soy. Pierde también la condición de coautor, ya que no solo carecerá de influencia en la confesión concreta del suceso, sino que tampoco tendrá modo de influir en la decisión de seguir o no adelante con el plan que hace su consumación. Está bien. Acá estamos diciendo, por ejemplo, quien cumple el rol de coautor, pierde la comunicación, el control sobre la situación, queda fuera del hecho y sigue consumando otros resultados que quizás sean no deseados por el coautor. Está bien, listo, me he asustado. Pensé que estaba diciendo otra cosa y vamos. Por otra parte, en punto a la comunicabilidad de atenuantes y agravantes, por ejemplo, por parentesco, ellas no resultan trasladables a la demás interviniente del delito, al principio consagrado expresamente el artículo 48 del Código Penal, con la excepción expresada en la primera. Está bien, ahí se entiende, vamos a seguir leyéndolo.
Las relaciones, esto quiere decir, por ejemplo, vamos a ver, las relaciones, circunstancias y cualidades personales cuyo efecto sea disimular o excluir la penalidad no tendrán influencia respecto al autor o cómplice a quienes correspondan. Tampoco tendrán influencia aquellas cuyo efecto sea agravar la penalidad, salvo en el caso de que fueran conocidas por el partícipe. Sobre esta norma, la doctrina nacional ha afirmado que la referencia al de partícipe debe entendérsela dentro de la misma lógica del título séptimo del Código Penal, que lo identifica como los cómplices y no como la referencia genérica de participación criminal, puesto que de esta forma comprendería también a los autores incurriéndole una contradicción sistemática. Asimismo, en los delitos de comisión por omisión existen dos variantes de posible coautoría. Termino este punto, ya termina, y voy a hacer lo siguiente. Voy a apagar el vivo y voy a arrancar en un vivo aparte. Para que, imagínate, ¿por qué esto? Porque yo después descargo el vivo de TikTok y lo subimos a Instagram, para que no sea tan pesado el archivo. Y también, para así un vaso de agua, renuevo un poco y seguimos leyendo. 11:15. ¿Cuándo llevamos música? De música, porque estoy con la música controlo. 1 hora y 10 de lectura llevamos. 1 hora y 10 de lectura. Vamos. Hoy voy hasta 2 horas. Asimismo, en el delito de comisión por omisión existen dos variantes de posible autoría. La primera, allí cuando uno de los coautores aporta una contribución del hecho mediante un hacer positivo, mientras que el otro, al infligir un deber jurídico, se abstiene de impedirlo. Un funcionario tortura, el otro, de rango superior, presente el lugar del hecho, se limita a guardar que la víctima proporcione cierta información. Bueno, ahí estamos. Sí, obvio. Eso lo habíamos leído un poco ya anteriormente, este ejemplo se repitió un poco, ¿no? La segunda, cuando el deber de evitación de un resultado, que contraria a un deber jurídico de actuar, concierne a varias personas conjuntamente, como sería el caso del padre y la madre respecto de la prestación de asistencia del hijo recién nacido, o bien de los integrantes de la comisión de fiscalización de una sociedad comercial respecto a la fidelidad de sus estados contables. Me acordé de un caso, no lo voy a contar, no es que no quiera, sino que el TikTok me puede llegar a restringir. Me di cuenta que a veces cuando ciertas palabras que uso, que la uso con modo profesional, con modo de compartir un conocimiento no mío, sino en la comunidad, me ha pasado que me han restringido también a un vivo, así que me cuido un poco en los ejemplos que quiero poner. Como se ve, solo puedo apreciar coautoría mediante comportamientos omisivos cuando el deber común no solo puede ser cumplido de un modo conjunto. El directivo de una empresa acepta, o en el caso de la madre que deja de amamantar con la intención de que muera el hijo recién nacido, y el padre, aunque no tiene la posibilidad física, por más que lejano que seamos, no tiene la posibilidad física, biológica de poder amamantar, de cubrir esa tarea. Si no lo denuncia y nos pone en la situación, está siendo coautor también. Me saltó la publicidad. Ahí seguimos, saltar. Y en el próximo video arrancamos con otro tipo de música. Vamos a ver. El viernes pasado salió un 16 de noche, capaz que mañana lo repetimos. Bueno, acá está el caso Mariano Ferreira, que lo voy a leer. Iba a hacer una pausa acá, pero voy a hacer una pausa, es una caricia sola, que es un caso que está, un ejemplo va a estar muy bueno, parece un caso súper conocido, ¿no? 4.3, el caso Mariano Ferreira y la coautoría aditiva. Vale la pena traer a colación aquí algunos pasajes de esta sentencia, en donde se analizó la situación de dos partícipes que, de común de acuerdo, dispararon a mansalva arma de fuego contra un nutrido grupo de manifestantes y ocasionaron la muerte de uno de ellos, Mariano Ferreira, así como también varios heridos de bala, para así presentar el concepto de coautoría aditiva. En tal sentido, se estableció que los dos acusados. No paramos el ritmo, me repetimos. Después te hablo sobre lo que vamos a hacer el fin de. En tal sentido, se estableció que los dos acusados actuaron con convergencia intencional respecto a los disparos ejecutados. En efecto, estos casos se los caracteriza a partir de que el dominio del hecho no es ejercido por personas individuales, sino en común por un número plural de ellas. Solo debido a su participación del dominio colectivo del hecho, el miembro individual de dicho colectivo puede transformarse en poseedor
de tal dominio, el que no tendría en cuanto autor individual, independiente de aquel ente. Ello sí, en atención a los aportes fácticos particulares subordinados, el actuar en común. Se habla aquí de un dominio funcional del hecho. Se extiende la determinación del sujeto del hecho a todos aquellos que toman parte del dominio colectivo del hecho y de ejecución, pues la dirección final se encuentra en manos de un conjunto de personas. En suma, en un supuesto de coautoría por adición de autores del mismo rango. La coautoría es por adición en la medida de que dos tiradores disparando en dirección de un grupo de personas incrementan seriamente el riesgo creado por la presencia de un solo tirador. Incrementa el riesgo de un solo tirador. Obviamente hay dos tiradores, incrementa el riesgo. El riesgo creado es mayor y también son mayores las posibilidades de concreción en resultados lesivos de ese riesgo incrementado. A cada uno le constaba la acción del otro, los dos se veían disparando y en la persistencia de la acción jurídicamente aprobada para la vida y la integridad de las personas, consentida en su acto en común con mayores probabilidades de concreción en resultado de dicho peligro. Bueno, acá está usando un poco el argumento que usó la sentencia en el caso de Mariano Ferreira, ¿no? Un caso que fue conocido por todos, por lo menos por aquella época. Así las cosas, que inician y sostienen de manera conjunta una actuación creadora de un intolerable y valísimo peligro de vida, tal como disparar indiscriminadamente frente a un grupo de personas, responden también de manera conjunta por la concreción de resultados de esos mismos peligros, causada por cualquiera de ellos. No es necesario que los dos materialmente causen el mismo resultado en sentido natural, y por implicación tampoco es necesario saber cuál de los dos lo causó, puesto que la acción creadora fue común, en razón de lo cual la concreción de cualquiera de ellos, ahí la defensa, en el caso concreto, no hablo del caso de Ferreira, sino ahí está en litigar si la acusación, obviamente la acusación per sí, de manera automática siempre hay una parte grave, ¿no? Es decir, bueno, acá hay una coautoría. En ese caso, si yo, digamos, está al lado mío, arrancó a disparar, yo tengo un arma también, pero mi intención no era, bueno, tendré que litigar y demostrar complicadamente de que yo no era parte de esa presunción. Así entonces, los concurrentes coordinaron. Ahora, tenemos este punto, queda un parrafito más, me voy a tomar agua, me voy a buscar algo para tomar. Sigamos. Así entonces, los concurrentes coordinaron las respectivas acciones hacia un peligro jurídicamente desaprobado y anticipado en forma igualitaria por los sujetos, de manera que estos resultados se manifiestan como un producto de la actividad unificadora por los intervinientes, y todos los disparos constituyen una expresión de dominio colectivo del hecho, en el cual participa cada sujeto individual en su propio disparo. Es un caso de dominio aditivo. Bueno, bien, ese fue el caso. Ahora sí, tenemos el punto 5, que es la autoría inmediata. Acá hay un grupo de casos prácticos. Vamos a leerlo, que está bueno. A ver cuánto queda para terminar el capítulo. Competencia, complicidad, intercriminis, es subjetivo y queda. A ver si puedo terminar este capítulo hoy. 6.2. Okay. Es largo el capítulo, che. Esto no se hace, nunca hay que mirar hasta dónde uno va a llegar porque genera ansiedad, pero bueno. Larguísimo, ni sigo mirando. Bueno, voy a cortar el vivo. Si alguien se quiere sumar, corto automáticamente, en un minuto me vuelvo a conectar. Me busco un vaso de agua rápido y vuelvo. Llegamos hasta la página, voy a anotar acá, hasta la página 693, así después lo puedo... Hasta luego, vuelvo en breve, en menos un minuto y medio estoy de vuelta.